Buenas tardes, chicos del Centro Federado de Ingeniería Agrícola de la Universidad Agraria La Molina. El día de hoy vamos a desarrollar, continuando con el curso completo de MS Project, el tema de rendimiento y control del proyecto en gestión y administración de proyectos, ¿cierto? Vamos a iniciar. Es nuestro sexto tema del curso completo. Ahora bien, recordemos que ya hemos hablado sobre conceptualización de proyecto, hemos hablado sobre planificación, que fue lo que realizamos en el nivel básico, ¿cierto? Y la clase pasada hemos dado un paso más hacia la fase de ejecución de proyecto, cuando el proyecto se lleva a cabo y uno debe de actualizar constantemente el avance de ese proyecto, a la vez verificando si lo que yo había planificado se está dando de acuerdo a los plazos correspondientes. Básicamente es ello la fase de seguimiento. Algo importante en la fase de seguimiento es cuando ocurren los casos, que ya hemos hablado en la clase pasada. Una persona, un recurso se puede sobreasignar, un recurso puede tener sobrecosto, puedo reducir los pagos de un recurso, puedo aumentar cantidad de materiales, puedo aumentar cantidad de horas extras, puedo aumentar duración de trabajo. Esto mientras el proyecto avanza, voy afinando mi proyecto, voy creando líneas bases nuevas para gestionar adecuadamente mi proyecto. Ahora, el día de hoy vamos a ver el tema de rendimiento y control. ¿Qué sucede con la etapa de rendimiento? Cuando yo llego a la fase de planificación, guardo mi línea base y paso a la fase de ejecución de proyecto, hay un periodo donde yo debo de presentar avances de panel de los diferentes elementos del proyecto, sean como avances para poder ver la visión general de los costos, poder ver cómo voy con los recursos, poder ver cuál es el porcentaje de avance o evolución de mi proyecto. Tengo que presentar diversos reportes para ver el rendimiento de mi proyecto, si mi proyecto está siendo rentable, si estoy yendo por un buen camino en cuanto a los temas de costo, trabajo y duración. Y eso a través de informes. Hay diversos tipos de informes en MS Project, los vamos a ver, cómo interpretarlos, cómo realizarlos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta para poder realizar un buen trabajo de rendimiento y control de mi proyecto? Tengo que aprender a controlar mi proyecto. Los controles son periódicos. Si en la fase de ejecución hay reuniones cada 15 días para evaluar el proyecto, ahí se dan los avances del proyecto. Se visualiza el rendimiento del proyecto, se hacen comparaciones del proyecto con la línea base y para evaluar cuál es la tendencia que está representando mi proyecto. ¿Sí? Necesito conocer tres elementos importantes que son claves en el proyecto. Trabajo, que es la cantidad total, ojo, de tiempo programada en una tarea para todos los recursos asignados. No confundan trabajo con duración, son cosas diferentes. Trabajo, cantidad total de tiempo programada en una tarea, cantidad de tiempo programada en una tarea para todos los recursos asignados. Por ejemplo, si hay una tarea que tiene tiempo de duración un día, pero hay un recurso que invierte en esa tarea 8 horas, el trabajo es de 8 horas y el tiempo de duración es un día. Pero si hay dos recursos en esa misma cantidad de tiempo, el trabajo es de 16 horas. Aquí estamos hablando de la cantidad total de una tarea, pero para los recursos asignados. Se mide en horas. La duración ya lo hemos visto, es el periodo de tiempo total de trabajo activo de la tarea. Normalmente es la cantidad de tiempo que transcurre desde la FECO hasta la FIFI. ¿Qué significa FECO? Fecha de comienzo, FIFI, fecha de finalización de tarea. Esa es la duración. Ya hemos visto cómo se realiza el cálculo de duración de una tarea o el cálculo de duración del proyecto, que viene a ser si tengo una fecha de comienzo más la sumatoria de toda la duración vinculada a las tareas, tendré mi fecha de finalización, o viceversa. Si tengo una fecha de finalización más la sumatoria de las cantidades vinculadas de duración de las tareas, me dará mi fecha de comienzo. Fórmulas sencillas.
Luego pasamos al tema del costo. El costo total programado para una tarea, un recurso o una asignación. Trabajo, duración y costo. 3 elementos claves que nos van a pedir, nos van a rendir cuentas en mi proyecto. A mí me van a pedir cuál es la cantidad de trabajo realizado hasta el momento, cuál es la duración dada, cuánto tiempo nos queda para finalizar las actividades, cómo voy con los costos, cuánto voy gastando, cuánto me queda, cuánto debí gastar. Esas preguntas las voy a responder con estos elementos: trabajo, duración y costo, para dar un soporte al rendimiento de mi proyecto, al control de mi proyecto. Voy a controlar mi proyecto con estos 3 elementos. Profe, ¿esto lo vimos la clase pasada? No, la clase pasada hicimos énfasis en cuanto a la actualización. Simplemente la clase pasada es arrancar el proyecto, simular que el proyecto está avanzando, ver cuántas tareas deben determinarse a determinada fecha y realizar algunos ajustes de casos simples, ir actualizando, guardando las líneas bases. Claro, nosotros estamos simulando la ejecución en la clase pasada, hemos simulado, pero ¿qué pasa realmente? Ejecución es una etapa bastante grande. Si el proyecto arrancó el 15 de julio, a partir del 15 de julio comenzó la etapa de ejecución de proyecto, que esa etapa no va a terminar hasta que finalice el proyecto. Voy a estar constantemente haciendo cambios en la actualización de mi proyecto. Quizás un material me tenía que llegar el 16, no me llegó. Tengo que actualizar en mi diagrama de Gantt. Quizás gasté más materiales, gasté menos materiales. Hubo un feriado, por ejemplo, el tema de la pandemia que estamos pasando ha hecho una reprogramación en todos los proyectos dados. Sí, actualmente hay proyectos que están paralizados, hay proyectos que ya debieron de haberse dado, pero no se dan porque el tema de la pandemia continúa activo. Hay proyectos que se debían de dar en fechas posteriores a la pandemia que se van a reprogramar. Todas estas reprogramaciones, cuando los proyectos ya estaban dados en la fase de ejecución, van a hacer cambios en mi línea base, la línea base del inicio del proyecto. Tenemos un ejemplo bastante claro en esa parte. Todo ello va a ser parte de la fase de ejecución. La fase de control, la fase de rendimiento, no es una fase que va después de la de ejecución, sino que está dentro de la fase de ejecución. Dentro de la fase de ejecución voy a tener periodos de control y rendimiento de proyecto. Sí, son periodos parciales, generalmente al final o a la mitad de cada fase. Y vuelvo a hacer hincapié con esto, tengo que tener control de mis elementos de trabajo, duración y costo. Ahora, ya comprendemos lo que es el trabajo, lo que es la duración y lo que es el costo. Pero ¿qué pasa cuando introducimos el concepto de avance del proyecto o porcentaje completado? Aquí vamos a hacer una división. El trabajo, tendré 3 conceptos diferentes de trabajo. Ya sabemos qué es el trabajo. Pero cuando mi proyecto avanza, voy a tener 2 conceptos diferentes: trabajo real y trabajo restante. Sí, porque yo sé que mi trabajo programado es de 1000 horas. Mi proyecto avanzó al 50%. ¿Cuánto es mi trabajo real? Obviamente la mitad. 500 horas. ¿Cuál es mi trabajo restante? 500 horas. Duración. Mi proyecto duraba 100 días. Mi proyecto avanzó al 20%. ¿Cuántos días corresponden a la duración real? 20. La duración restante, 80. El costo de mi proyecto es de 1 billón de soles. Y mi proyecto ya avanzó otra vez al 30%. ¿Cuánto es el costo real? El gasto real al porcentaje avanzado. Si es al 30% será de 300.000 soles. El costo restante, 700.000 soles. Conceptos bastante simples. Trabajo será la suma del trabajo real más el trabajo restante. Duración, la suma de la duración real más la duración restante. Y el costo, la suma del costo real más el costo restante. Hagamos ejemplos simples. Si yo tengo 8 horas de trabajo y me dicen que el porcentaje completado de mi proyecto es el 20%, eso corresponde que el trabajo real va a ser de 160. Y el trabajo restante será el trabajo real, será el trabajo menos el trabajo real. No está nada complicado esa parte. Son preguntas de control. ¿Cuál es el trabajo
real de tu proyecto. Y eso tienes que tenerlo en cuenta de acuerdo a tu porcentaje completado. ¿Cuál es el trabajo restante? Es la resta del trabajo menos el trabajo real. ¿Cuál es la duración de tu proyecto? La duración real. Lo que realmente está durando tu proyecto. ¿Cuál es el costo real de tu proyecto? Conceptos sencillos. Duración. Mi proyecto dura 30 días. ¿Qué es la duración? Que es la suma de la duración real más la duración restante. Si tengo mi proyecto completado al 50%, eso significa que la duración de mi proyecto es de 15 días. Y la duración restante también será de 15 días. En cuanto al costo, si tengo un costo de 3.500 para mi proyecto y tengo un porcentaje completado de 35%, tendré 1.225 de costo real y el costo restante será de 2.275, haciendo una suma de 3.500 que corresponde al costo total. Con estos ítems yo puedo tener preguntas de control básica. Como administrador del proyecto te voy a preguntar, ¿cuál es el trabajo real de tu proyecto? Si tú me dices que estás al 50%, ¿cuál sería el trabajo real si estuviéramos al 90%? ¿Cuál sería el trabajo restante? ¿Cuál es el trabajo total? ¿Cuál es la duración real? ¿Cuál es el costo que te queda? Preguntas de control básica con el cual vas a tener estadísticas de tu proyecto, poder controlar tu proyecto estadísticamente. Sigamos. Ahora, sigamos con los tres conceptos, trabajo, duración y costo. Ya vimos qué sucede cuando insertamos el concepto de avance del proyecto. ¿Qué pasa si insertamos el concepto de línea base? Voy a tener un antes y un después. Cuando yo inserto el concepto de línea base, voy a tener lo que es trabajo y trabajo previsto. Lo que es duración, duración prevista. Lo que es costo y costo previsto. El previsto se refiere a la última línea base que creaste. ¿Sí? Si tú de trabajo tienes programado con todos los cambios actuales 10.000 soles, pero tu trabajo previsto te sale 9.000 soles, eso es lo que tú habías planificado en tu línea base. La última línea base que guardaste, trabajo previsto. Lo mismo sucede con duración. Vas a tener trabajo previsto, duración prevista, costo previsto, son tus elementos que habías planificado en tu última línea base. Trabajo, duración y costo es el total programado actual de tu proyecto bajo los cambios que le estás haciendo antes de guardar una nueva línea base. Cuidado con confundirse en esa parte. Y aquí tengo las estadísticas del proyecto. Ahora, ustedes ya lo pueden leer. Por ejemplo, tengo el comienzo actual y el comienzo final. ¿Cuál es el comienzo previsto de mi proyecto? ¿Cuál es el comienzo real? ¿Cuál es la variación de días? También hay un cambio entre comienzo y finalización. Sucede que yo puedo programar que mi proyecto comience un sábado 1 de julio, pero realmente comencé un 17 de agosto. Entonces hay una variación de días de inicio del proyecto y eso lo vemos aquí. Por lo general no sucede. Porque al menos en planificación yo planifico adecuadamente el tema de inicio de mi proyecto. Es lo que voy a tener la certeza para poder desarrollar el inicio del proyecto, dado en la etapa de planificación. Cuando inicia la fase de ejecución y hay algún tiempo de paralización, ahí es donde van a haber cambios. Pero por lo general, la fecha de comienzo no va a tener variación de días. En cuanto a los ítems de duración, trabajo y costo, voy a tener actual, previsto, real y restante. Ya hemos visto que viene a ser la duración actual, trabajo actual, el costo actual. El costo previsto, trabajo previsto y duración prevista se refiere a lo que habíamos programado en la línea base. Lo real se refiere al porcentaje de avance completado que habíamos programado. Y lo restante es los que nos está quedando fuera del porcentaje de avance. Total menos el real. El porcentaje completado, duración 61%, trabajo 76%. No está complicado estos datos. Y estos datos ya nos van a vislumbrar el control de mi proyecto. Sí, ya voy a tener mejores datos de cómo está el estado y evolución de mi proyecto. Duración, trabajo y costo.
Ahora, tengo comienzo previsto, comienzo, fin previsto y el fin. Eso ya lo hemos visto, era el comienzo y el fin previsto de lo que yo había planificado. Por lo general sucede esto, cuando yo tengo una fecha a partir de comienzo y luego calculo la fecha de finalización y lo guardo como línea base. Luego, cuando mi proyecto se ejecuta, por lo general, si yo ejecuté desde programar desde comienzo, el comienzo se va a mantener. ¿Qué es lo que va a cambiar? La fecha de finalización prevista. La fecha de finalización prevista con todos los cambios de duración de tarea suelen modificarse y voy a tener un fin previsto que había visto en la línea base y voy a tener un fin real, que es la fecha de culmino del proyecto. Ahora, si yo programo a partir de fecha de finalización, la fecha de finalización no va a cambiar porque tienes que entregar tu proyecto como límite a esa fecha. ¿Qué es lo que puede cambiar? La fecha de comienzo del proyecto. Puede cambiar. Quizás necesitas comenzar antes de lo previsto. Sí, entonces hay que tener en cuenta comienzo previsto, comienzo, fin previsto y fin. Voy a hacerles un repaso base de esta parte porque quiero que lo tengan bastante en cuenta. ¿Sí? Estamos trabajando con tres ítems. Tres ítems importantes: trabajo, duración y costo. Trabajo, duración y costo. Hablamos de totalidad de elementos. El total de las horas trabajadas, el total de la duración del proyecto, por ejemplo, y el total de la duración del, el total del costo del proyecto. Cuando a este concepto le añadamos el valor del avance del proyecto, vamos a dividir el trabajo en trabajo real y trabajo restante. Trabajo real va a ser el equivalente al porcentaje completado y el trabajo restante lo que quedará. Lo mismo sucede con duración y costo. Son conceptos bastante sencillos. Ahora bien, cuando añadamos el concepto de línea base vas a tener un antes y un después. Vas a tener el trabajo restante, vas a tener vas a tener el trabajo previsto, la duración prevista, el costo previsto. Lo que tú habías planificado que iba a pasar. Ahora bien, en este cuadro, concéntrense en la parte de aquí abajo, tienen los elementos que estamos mencionando: duración, trabajo y costo. Duración, trabajo y el costo. El valor real de lo que está programado actualmente es la primera fila. Lo previsto es de la última línea base que se guardó. Eso es lo previsto, de la última línea base que se guardó. Lo real es lo que se está dando al porcentaje completado actual. Si su proyecto ya está al 61%, entonces realmente la duración ha avanzado esto, el trabajo 1121 horas y el costo ya se ha gastado esto, 59.102 soles. ¿Qué sería lo restante? Simplemente la resta. Simplemente la resta. Entre real y restante nos debe de dar el actual. Entre real y restante nos debe de dar el actual. Nada más. Ahora, ¿qué otras cosas necesito para aplicar un buen rendimiento y control a mi proyecto? Aparte de los tres elementos que ya hemos visto que debemos de saber interpretar. Necesito las vistas de MS Project, conocer un poco más de vistas. Por lo general nosotros hemos trabajado con diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt nos va a ayudar a todo lo que viene a ser la parte de planificación sobre todo. Pero para la parte de seguimiento, rendimiento y control vamos a necesitar de ayudarnos de otros diagramas. Tenemos varias vistas. Uno es vistas de diagrama y también tenemos tablas. Nos vamos a ayudar de valores diferentes. Por ejemplo, el calendario. El calendario me va a permitir ver las tareas y duraciones, por ejemplo, de una semana específica o de un intervalo de semanas en un formato de calendario mensual. Me va a ayudar a planificar mis actividades para el caso de seguimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí que el martes tengo preparar terreno, dura un día y voy a poder vislumbrarlo, qué actividades se están desarrollando en qué fechas de calendario. Eso me va a ayudar a anticiparme a las necesidades del proyecto. Voy a saber qué actividades vienen, qué actividades se van a dar, qué actividades van a finalizar próximamente.
¿Sí? Esto me va a ayudar para el tema de tanto de seguimiento y tanto de rendimiento y control de proyectos. Sobre todo la parte de seguimiento, cuando mi proyecto se está ejecutando, necesito conocer no solamente cuánto dura mi proyecto, que es lo que muestra el diagrama de Gantt, sino requiero conocer cuál va a ser la relación y el seguimiento que va a tener cada actividad en un calendario real. Eso lo vamos a ver en la vista de calendario. El diagrama de Red, o también conocido como diagrama de PERT. El diagrama de PERT, o el diagrama de Red, nos va a permitir visualizar las labores de nuestro proyecto, las tareas, y su relación entre ellas. O sea, voy a poder revisar las tareas, la dependencia de las tareas, y cuál es el avance de cada una de estas tareas en un formato de diagrama de flujo. Profe, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que tengo tareas de color azul. Tengo tareas de color rojo, tareas críticas o resúmenes críticos. Tengo aspas, que significa que la tarea ha sido finalizada. Tengo línea diagonal, que significa que la tarea ha sido avanzada. Y tengo flechas de vinculación que me describen qué tipo de relación tiene la tarea, una después de la otra. Esto me va a ayudar a poder ver la relación que hay entre tareas y qué tipo de avance se está dando. Y aparte de que cuando uno haga zoom, bueno, a este nivel de zoom no lo vamos a poder ver, pero cuando yo haga zoom me va a traer los datos en una tarjeta de la tarea. O sea, voy a ver el nombre de la tarea, cuándo comienza, cuándo termina, qué porcentaje está de cada una de las tareas. Y esto me va a poder dar mayor control sobre mi proyecto. El diagrama de Red. ¿Sí? Aquí en el diagrama de Red ustedes no solo van a visualizar duración, como lo hacen en el diagrama de Gantt, sino también van a poder visualizar el tipo de relación de vinculación que tiene cada tarea y cómo se va a ir desarrollando la tarea de acuerdo a esa vinculación. Aparte de poder saber si la tarea ha sido comenzada o ha sido finalizada con la línea diagonal o el doble aspa. Un diagrama importante es el diagrama de seguimiento de Gantt, que es bastante parecido al diagrama de Gantt. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el añadido? El diagrama de Gantt me va a traer lo que viene a ser la duración en barras horizontales. El diagrama de seguimiento de Gantt le va a traer, aparte de la duración en barras horizontales, la duración prevista en barras horizontales de color plomo y el porcentaje de avance de las tareas. Por ejemplo, aquí tengo al 100%, al 100%, fase al 44%. Esto me lo voy a traer en un diagrama de seguimiento de Gantt. Es parecido al diagrama de Gantt de uso común, solo que le vamos a agregar porcentaje de avance completado y además vamos a cargar la línea base prevista. Sí, entonces, el diagrama de seguimiento de Gantt nos va a permitir ver las tareas e información de tareas en una hoja, así como el gráfico que va a mostrar una línea de base y las barras de Gantt programadas para cada tarea. ¿Para qué vamos a utilizar este tipo de visualización? Para poder comparar la programación prevista con la programación real. ¿Cuál es la programación prevista? La programación de línea base. ¿Cuál es la programación real? El estado actual de mi tarea, de mi proyecto. Gráfico de recursos. Un gráfico bastante interesante cuando el proyecto se está ejecutando es el gráfico de recursos, que me va a permitir ver la asignación de los recursos, el costo o el trabajo a lo largo del tiempo para un único recurso o grupo de recursos a la vez. Por ejemplo, tengo el recurso Manuel Peña. Puedo ver las tareas asignadas en tiempo laboral que tiene 8 horas aquí. Está trabajando también los lunes, los martes, tengo aquí los miércoles, la cantidad de horas que va a trabajar por día. Y aquí tengo la cantidad de horas sobreasignadas que tiene. Aquí tenemos que tiene otras horas sobreasignadas. Yo puedo ver mi recurso de tipo trabajo en su valor de asignado y sobreasignado en determinados tiempos de mi proyecto, en valores de trabajo en horas. Esto va a ser bastante interesante para poder resolver los casos de sobreasignación. ¿Qué más? Aparte de las vistas que tenemos en MS Project, también tenemos tablas. También vamos a tener las tablas. Las tablas están aquí
vista tabla, y voy a tener tablas de costo, entrada, programación, resumen, seguimiento, trabajo, uso, variación. Ahora, ¿a qué se refiere las tablas? Por ejemplo, ya hemos hablado de costos. Hemos visto que hay varios tipos de costo. Desde costo real, costo restante, costo previsto, costo de línea base 1, costo de línea base 2, costo de línea base 3, en diferentes columnas de información. Lo que va a hacer la tabla es resumir la información de costos en una sola vista. Voy a poder ver en una sola vista, en una ventana, todas las columnas respecto a costo, para poder ver los resultados y el avance en cuanto a costo estoy teniendo en mi proyecto. Lo vamos a ver ya con el MS Project. Aparte de las tablas que he mencionado, tengo tablas de programación, línea base, retraso, hipervínculo, exportación. Todo me va a ayudar a poder determinar mejor cómo va mi proyecto, sin darle un control a mi proyecto. Mientras más información yo obtenga en mi proyecto, mucho mejor. Informes. Ahora, ¿cuál es la diferencia en tener vistas, tablas e informes? Ya hemos visto que las vistas son información automatizada de MS Project. Por ejemplo, el diagrama de Gantt, el diagrama de PER, el gráfico de recursos. Es la información que cuentas con el proyecto, pero ordenada de tal manera que tú puedas visualizarlo e interpretarlo mejor. Eso vienen a ser las vistas. En cuanto a las tablas, esta va a ser información tabulada, información de datos, estadística, que también requerimos para nuestro control. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué vienen a hacer entonces los reportes? Los reportes no es otra cosa que la mezcla entre vistas de proyecto más datos. El proyecto, el informe, es un reporte automatizado que te va a mezclar la información cuantitativa, pero a la vez te lo va a mostrar de una forma estética y fácil de interpretar. Eso vienen a ser los informes. Ahora, hay informes de varios tipos. Tengo informes de panel, recursos, costes, informes de curso e informes más avanzados como la curva S. Para no marearnos en esta parte, vamos a ver los informes básicos que debemos conocer. Sobre todo los informes de panel. Los informes de panel son los que se les entrega a los administrativos de proyecto, porque ellos te van a preguntar: ¿cuál es la evolución de tu proyecto? Mencióname la información general de tus costos, de tu proyecto, de tu trabajo. Todos estos informes son básicos. Si tú quieres detallar más sobre costes, puedes presentar un informe de flujo de caja, un informe de asignación de costos. Si quieres informar más sobre recursos, puedes mostrar un informe de visión general de los recursos. Pero los informes de panel son los informes necesarios, que sí o sí debes de saber interpretar. Son informes automatizados, que ya lo vamos a visualizar. Por ejemplo, aquí tengo un informe general de trabajo que les va a traer el trabajo completado de horas, el trabajo restante, el trabajo real, que ya hemos mencionado que viene a ser. El informe general de costos, igual, tengo el costo restante y el porcentaje completado. Ya a este nivel debemos de saber interpretar estas variables. ¿A qué me refiero con costo? ¿A qué me refiero con costo restante? Aquí abajo tienen ustedes el costo real, el costo restante, sabemos qué es, ¿cierto? Costo de línea base, lo que habías planificado, tu costo propiamente dicho. ¿Y cuál es la variación de costo? La variación del costo se calcula entre el costo y el costo de línea base. ¿Cuánto está variando hasta el momento en costos tu proyecto? A partir de lo que tú habías planificado. Y por último, información general del proyecto, que básicamente es el avance de tu proyecto. Informes básicos que debes conocer. Bueno, hasta aquí vamos a terminar con la parte teórica, rendimiento y control. Espero se haya entendido esta parte. Y vamos a hacer ejemplos con el programa. Ahora, yo sé que nosotros ya hemos aplicado un nivel básico en cuanto a la planificación. Si recuerdan, este es el ejercicio que se les dejó en su práctica final.
Yo lo voy a usar de ejemplo y vamos a aplicar un poco de lo que viene a ser el rendimiento y control, de acuerdo a lo que hemos visto en la práctica, en la diapositiva. Cuestiones sencillas, cuestiones bastante simples. Vamos a iniciar. Por ejemplo, necesito primero, si ustedes están generando un proyecto y lo han planificado, no van a tener la necesidad de poder entender las fases y tareas y recursos del proyecto. Pero cuando ustedes están administrando otro proyecto, hay que conocer cada una de estas fases. Voy a describir de qué trata este proyecto, aunque todos lo hemos hecho. Sí, es el proyecto de examen. Es un proyecto de construcción de vivienda en el cual se han planificado reuniones. Este proyecto tiene una fase, que es la planificación de vivienda, tareas como elaboración de plano, aprobación de plano, obtención de permisos, y luego vienen otras fases como la fase de estructura mecánica, la fase de acabado exterior e interior, y terminamos con la fase de entrega de obra. Hasta ahí lo hemos hecho, las tareas se han vinculado correctamente de acuerdo a la relación que hay entre cada actividad, con algunos detalles en cuanto a porcentajes de avances o retardos. Sí, tengo retardos también. Hasta ahí estamos hablando netamente de la parte de tareas. También se creó un calendario laboral específico para este proyecto. Se asignaron diversos recursos de acuerdo a grupos, carpinteros, electricistas, albañiles, grupo de material, tengo costos, y luego se hizo la asignación de recursos. Para cada tarea o cada actividad que yo requería, he asignado diversos recursos, y eso lo pueden observar en el diagrama de Gantt. También se hizo la asignación de materiales, como vemos que tengo arena 3 metros cúbicos, cemento 20 bultos, arena 5 metros cúbicos, hay variación de cantidades. Y al final, ¿qué hicimos todos? Establecimos una línea base. Entonces, como gestor de proyectos, ¿qué hemos hecho hasta este punto? Planificar el proyecto. ¿Sí? Solo hemos planificado el proyecto. Una vez planificado el proyecto, ¿qué continúa? La ejecución. Este proyecto se planifica para que se lleve a cabo. Bueno, la mayor cantidad de proyectos tiene ese fin. Le voy a dar archivo, guardar como. Lo voy a guardar en escritorio y le voy a poner ejecución. Los que se perdieron la clase pasada en el tema de seguimiento, no era nada complicado. Esto era lo que les pedía que hicieran. Crear un archivo para que emule la ejecución de mi proyecto y simplemente simular que el proyecto va a avanzar. Algunos tenían proyectos adicionales bastante interesantes que tenían fechas reales de inicio. Algunos ya lo habían hecho y estaban simulando volver a hacer el proyecto. Otros estaban realizando un proyecto desde cero, está bien también. Pero una vez terminada la planificación, su proyecto debe arrancar. Para eso vamos a simular. En mi caso, este proyecto viene del 1 de julio del 2017, en mi caso. O sea, al viernes 1 de diciembre, este proyecto ya debió haber finalizado, según mi planificación. Pero yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a simular que este proyecto realmente solo ha avanzado en la fase de planificación y hasta la fase de llenado de techo. Perdón, hacia la tarea de llenado de techo solo he culminado esas tareas al 100%. Para los que me preguntaban cómo actualizaba, cuando yo hago una actualización masiva puedo hacer selecciones largas y poner porcentajes completados, y voy a ver aquí los cálculos. Ahora, aquí pasa algo. Cuando tú le das a una fase y le dices que la fase está al 100%, todas las tareas van a aparecer finalizadas, todas las tareas dentro de la fase. ¿Sí? En mi caso yo voy a solamente hasta llenado de techo, estas 3 le voy a poner al 0. Ya está. Sí, esa es una forma de hacerlo de forma masiva, pero cuando el proyecto se ejecuta realmente, yo no llego a hacer la actualización de forma masiva. A los que ya han ejecutado proyectos me darán la razón en esta parte. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando la elaboración de planos, voy a esperar hasta un mes para poder ponerle este check final. Mientras llegue ese mes, ¿qué pasará con esta tarea? Esta tarea estará al 0%, subirá al 25%, al 50%, y tengo que estar actualizando el proyecto constantemente.
Claro que no todos los días, tengo que tener periodos de actualización de proyecto. Eso también se puede programar en la planificación. Quizás todos los miércoles en determinada hora puedo darme el tiempo de planificar mi proyecto y actualizarlo. Actualizar el proyecto constantemente para saber, para comparar el avance con la línea base. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer con doble clic y puedo actualizar el porcentaje de avance completado aquí, también es válido. O puedo crear una columna de respaldo. La columna de respaldo de porcentaje de avance completado, porcentaje completado, me va a ayudar a determinar cuál es el avance real de mi actividad. Y lo vamos a desarrollar de esa manera. Voy a ponerle que tengo actividades que están al 100%. Y cuando una actividad está al 100%, ocurre varias cosas. Primero, si la actividad fue crítica por alguna razón, ya sea que la tarea era compleja, que había incertidumbre, o habría algún inconveniente con terceras personas, por cualquiera de esas razones la tarea puede ser crítica, dejará de ser crítica al llegar al 100%. Si tenía recursos sobreasignados en alguna actividad, dejará de tenerlos al actualizar la tarea al 100%. La actualización de la tarea al 100% es un gran respiro para el proyecto, porque veo que el proyecto está avanzando. Y si este proyecto ha avanzado sin cambios en su duración, costo, está avanzando de forma a lo planificado, mucho mejor todavía. Sí, entonces vemos que hasta aquí no tengo inconvenientes. Estoy avanzando con mi proyecto, estoy haciendo la parte de seguimiento. La parte de seguimiento del proyecto básicamente es actualizar las cantidades de acuerdo al porcentaje de avance de mi proyecto. Esto puede durar meses. Es la fase más larga del proyecto. Cuando nosotros lo simulamos, dura menos de una clase, pero cuando se realiza en la vida real, por decirlo así, en un proyecto real de ejecución, van a estar atrás y atrás de esas actividades para ver cuánto es el porcentaje que ya se está dando de cada actividad. Y si se les presenta un caso, por ejemplo, si se les presenta un caso cualquiera, yo ya tengo una línea base guardada y digamos que el hacer piso demoró 5 días, hacer paredes demoró 3 semanas. Esos cambios van a ir afectando a lo que yo había planificado en mi proyecto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a 0%. Ustedes terminaron con la planificación de un proyecto cualquiera, ¿sí? Y siempre debemos establecer la línea base. Como estamos haciendo el proyecto ahora, yo voy a establecer la línea base para el día de hoy, ¿sí? Voy a suscribir la línea base que ya tenía guardada del 23 de agosto del 2016. Voy a guardar la línea base para que me salga la fecha de hoy. Siempre confirmo que mi línea base esté guardada adecuadamente. Está el jueves 18 perfecto. Sí, he guardado la línea base del proyecto completo. Ahora voy a cargar esta línea base. Guardo siempre mi archivo, no se olviden de los guardados. Voy a cargar mi línea base en formato. Y aquí está la línea base guardada. Hasta aquí no hay ningún inconveniente. Simplemente estoy emulando que terminé mi planificación, guardé mi línea base y ahora voy a dar un salto en el tiempo y mi proyecto va a avanzar. Aquí todo está planificado. Cuando yo termino mi planificación, el proyecto se ve de esta manera. Lo azul, que es la duración real de mi proyecto, va a ser igual a la duración prevista, color plomo de línea base de mi proyecto. Va a ser igual hasta que ocurra algún cambio. Entonces vamos a empezar. Digamos que el proyecto ya avanzó. La fase 1 culminó de buena manera y culminó al 100%. Al culminar una fase al 100%, todas las actividades e hitos dentro de la fase también culminarán. La fase 2 también va a culminar al 100%. Lo puedo hacer directamente acá. Y la fase 3 solamente va a llegar a hacer piso 100%. Encofrado del techo llegará al 100%. Y el llenado del techo no voy a elaborar la parte de llenado de techo. Hasta ahí va a llegar mi proyecto. Preguntas, y aquí viene la primera parte de control. Preguntas de control. Preguntas de control.
¿Cuál es el porcentaje de avance en mi proyecto? 61%. ¿Cuánto tiempo dura? 124 días. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Cuánto es el costo? Ojo, ¿cuánto es el costo de mi proyecto? Y este costo se refiere al costo dado sin ningún cambio hasta ahora del proyecto planificado hasta este momento. Hasta este momento. No se refiere al costo de la línea base, ojo, se refiere al costo programado total hasta este momento con todos los cambios que he hecho. ¿Sí? Este es el costo total. ¿Cuál viene a ser el costo real de mi proyecto? El costo real de mi proyecto. Costo real. Correcto, este es el costo real de mi proyecto. ¿Y cuál viene a ser el costo restante? ¿Cuál viene a ser el costo restante de mi proyecto? Ok, hasta aquí no hay ningún inconveniente. Estoy viendo costo, costo real y el costo restante de mi proyecto. La sumatoria de ambas te tiene que dar el costo. Ahora, ¿qué más puedo ver? Habíamos visto también que podemos ver duración y trabajo. Duración y trabajo, perfecto. ¿Qué sucede? Ya pasé la primera etapa de control. Recuerden que la etapa de rendimiento y control no es una etapa que va después de ejecución. Está dentro de ejecución. Mientras el proyecto se ejecuta voy a tener varios periodos de control. Ya tuve mi primer periodo de control. Mi proyecto sigue avanzando, pero luego cuando hago la segunda actualización de proyecto me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque hacer pisos duró más tiempo. Hacer pisos no duró 4 días, hacer pisos duró 6 días. Hacer paredes me duró 3 semanas. Y en hacer paredes tuve que contratar una persona más. No me di abasto. Vino a ayudarme Manuel Suárez. Tuve que, para hacer piso, buscar madera, loseta. Le voy a dejar como unidades mínimas. Entonces he hecho cambios en esa actividad y eso lo pueden vislumbrar aquí. Vemos que ya tengo un cambio, tengo una barra más que es la barra roja. La barra roja va a ser la duración editada. Tengo duración de diagrama de Gantt y tengo la duración editada de línea base. Entonces, cuando yo hago estos cambios, viene la segunda fase de control. En la segunda fase de control, yo me voy a dar cuenta que el costo real y el costo restante, aquí voy a tener un desfase. Voy a empezar a tener un desfase. Para esto vamos a tener el costo de línea base. El costo de la línea base. Y aquí, al principio el costo de la línea base era de 84.980. 84.980 y el costo real era de 89.830. Ya tengo una variación. De acuerdo a lo que yo había guardado, ya tengo una variación. Ahora, después de la fase de actualización y seguimiento, ¿qué suele hacer un gestor de proyectos? Guardar una nueva línea base. Yo digo ya. Yo establecí ciertos parámetros para planificación de proyecto, pero tuve que hacer cambios. Esos cambios que he hecho lo voy a guardar como una línea base nueva, línea base 1, y voy a aceptar y guardar los cambios. Ahora voy a traer el costo de la línea base 1. Y aquí tienen ustedes diversos valores. Tienen costo de línea base 1. El costo de la línea base es la primera planificación que yo hice antes de la ejecución de mi proyecto. Luego de los primeros cambios de mi proyecto, obtengo un costo de línea base 1. Luego viene la segunda actualización. En la segunda actualización tuve que despedir a una persona. Suele suceder, tuve que despedir a una persona. Y eso lo vamos a hacer en una tarea. Simplemente para la tarea de excavación y cimientos, por ejemplo, vamos a hacerle un cambio y le decimos
que en sus recursos no nos va a poder ayudar Cristian. No nos va a poder ayudar Cristian, solamente Luis. Me dice que el elemento seleccionado está en curso. ¿Desea eliminarlo? Sí. Ok, entonces, ¿qué variación voy a tener en este momento? Para no perderlos, tengo el costo de la línea base, que es lo que yo había planificado. Tengo el costo de línea base 1, que es de la segunda modificación de la modificación que yo hice. Y tengo de la última modificación que yo revisé el costo actual. Vemos que hay unos cambios aquí. Costo de la línea base tenía 84.980. Después de los primeros cambios subía a 89.830. Pero acabo de decirle a una persona que no labore en esa actividad que le tocaba. Eso va a hacer que esa actividad cueste menos. ¿Hay una variación de costo? Sí, de 89.030 soles. 800 soles menos. 800 soles menos. De esa forma estoy controlando. Después de cada cambio en mi proyecto tengo que hacer una fase de control. Es por eso que estas dos fases se explican juntas. Tengo la fase de seguimiento del proyecto, hago seguimiento, actualización, controlo. Hago seguimiento y actualización, voy controlando por periodos. Tengo que hacer controles por periodos. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, chicos, voy a eliminar esto. No quiero confundirlos más con el tema de costos, pero tengan en cuenta lo que ya estamos realizando. Ahora, necesitamos más herramientas para poder controlar adecuadamente nuestro proyecto. Esas herramientas van a ser: ya hemos visto el diagrama de Gantt. ¿Dónde está nuestra escala de tiempo? Necesitamos nuestra escala de tiempo. Necesito visualizar cuáles son las fases de mi proyecto. Los puedo agregar directamente a la escala de tiempo. Fase 1, planificación de vivienda, está de color azul. Significa que esa fase ha culminado. Tengo la fase 3, tengo la fase 2, tengo la fase 4. Vemos que aquí en la fase 4 todavía no se comienza. También puedo poner entrega de obras. Yo suelo ponerle las fases. Las fases me van a ayudar a vislumbrar mejor cómo se está dando mi proyecto. Y también podemos ponerle los hitos. Por ejemplo, el hito importante aquí, el fin de proyecto. Listo. Y aquí tengo mi escala de tiempo. Necesito quizás otro hito importante. Las reuniones también son ideales ponerlas en mi escala de tiempo. Pero tengo que simplificarlas. O sea, tengo que seleccionar una reunión en la reunión 9. ¿Cuándo es la reunión 9? ¿No? Lo puedo hacer de esta manera. Voy a retroceder. Simplemente para no tener demasiados elementos, voy a dejar las fases aquí. Las fases en mi escala. Esta es una vista que me va a ayudar bastante. Esta es una vista que nos va a ayudar bastante. No es necesario que esté tan grande. Lo puedo tener ahí. Y voy a darle aquí un zoom a mi diagrama de Gantt. Cuando yo estoy trabajando en la fase de ejecución seguimiento, voy a necesitar mi diagrama de Gantt de seguimiento, porque ya no requiero ver qué recursos tengo asignados. Eso es más para planificación. Lo que yo necesito ver es cómo se está dando el seguimiento de mis actividades. Voy a darle un zoom aquí. Y aquí visualizamos actividades. No he dado ninguna reunión todavía. ¿Sí? No he tenido ninguna reunión, pero vemos que tenemos actividades al 100%. Estas actividades las podemos ir desarrollando de acuerdo a lo que estaba programado. Tengo 100, 100, 100%. Gracias a mi diagrama de seguimiento. Eso me ahorra el tener esta columna. Para eso sirven las diferentes vistas que tenemos, para ahorrar los espacios, porque si yo solamente trabajara en el diagrama de Gantt tendría que insertar una gran cantidad de columnas, pero si yo hago cambios de vista voy a tener interfaces que ya están listas para ser interpretadas nada más.
Sí, entonces, cuando hablemos de porcentaje, vamos a utilizar diagrama de Gantt de seguimiento. Cuando ustedes quieren visualizar e interpretar porcentajes, pero si quieren editarlas, sí necesitan tener su columna de porcentaje completado. ¿Qué otra vista habíamos hablado, chicos? Diagrama de red o el diagrama de Peart. El diagrama de red es un diagrama bastante complejo, un poco más pesado. Mientras más cantidades de elementos y tareas tenga, puede demorar en cargar un poco más, voy a tener un diseño. Yo recomiendo verlo a una escala bastante pequeña para poder comprenderlo al inicio. ¿Sí? Para poder comprender de qué trata. Aquí tengo la ficha resumen de mi proyecto. Me voy a ir acercando de a pocos para explicarles. Tengo proyecto construcción de vivienda, cuándo comienza, cuándo termina, y me dice la duración total de ese resumen. Aquí tengo que saber identificar si es un resumen o es una tarea. Esto es un resumen. Esto es un resumen porque tiene un cambio en la fuente aquí. Proyecto construcción de vivienda, una fuente más grande, un color negrita, es un resumen. Y está completo al 58%. Se refiere al proyecto. Aquí yo tengo las reuniones, las puedo minimizar también. O las puedo maximizar para ver todas las reuniones. Voy a minimizar. Voy a ver aquí mis fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y la entrega de obras. Hasta aquí lo entiendo porque está jerarquizado. Ahora, ¿dónde están los elementos de la fase 1? ¿Por qué la fase 1 está de color azul? Porque es una fase no crítica. ¿Por qué la fase 1? ¿Por qué la fase 1 está con doble aspa? Porque es una fase que ya se completó al 100%. ¿Cuáles son los elementos de la fase 1? Me guío de la barra horizontal. Estos son los elementos. Elaboración de planos ya es una actividad no crítica que está culminada. Y luego de esa actividad sigue aprobación de planos. Luego de esta actividad sigue obtención de permisos y luego tengo un fin de fase. Vemos que aquí está la vinculación. Aquí está dada la vinculación que nosotros hemos hecho en predecesores. Lo único hay que saber interpretarlo a estas alturas. Las flechas. Sí, las flechas de vinculación. No está nada complicado poder visualizarlo. Ahora, podemos visualizarlo de acuerdo a qué etapa estamos. Esta fase yo quiero ver en qué etapa se quedó mi proyecto, en qué tarea. Sencillo, en estas dos no está. Estoy aquí porque esta es una fase que tiene una línea diagonal, lo que significa que es una fase que ha sido iniciada pero no terminada. Voy a buscar las actividades de esta fase. Primero, para no equivocarnos aquí, voy a minimizar la fase de planificación, voy a minimizar la fase de preparación, la fase de acabado también la minimizo y la fase de entrega de obras. ¿Qué es lo único que voy a ver? La fase de preparación de la construcción. Perdón, la fase de estructura mecánica, que comienza con hacer paredes, hacer piso, y aquí está encofrado de techo, que es la última actividad que yo realicé. El encofrado de techo. Luego están todas las actividades aún no completadas. Eso de ahí lo puedo visualizar aquí. Encofrado de techo es la última actividad que yo realicé al 100%. Y eso estoy en la fase de estructura y mecánica. Hacer paredes no lo tengo finalizado, voy a finalizarlo. Si lo finalizo aquí, lo van a poder ver en el diagrama de red finalizado también. Hacer paredes ya tiene doble aspa. Hacer pisos ya tiene doble aspa. Encofrado de techos tiene doble aspa. Llenado de techos. Vemos que llenado de techos es una tarea crítica y que no ha sido comenzada. Verifico mi diagrama de Gantt. Si estoy visualizando ahí minimizado, aquí también voy a visualizar minimizado. Llenado de techo. Llenado de techo al 0%. Encofrado de techo al 100%. Llenado de techo al 0%. Encofrado de techo aspa, culminado. Entonces estas dos vistas se van a complementar bastante. Pueden cambiar del diagrama de red al diagrama de Gantt. Del diagrama de Gantt al diagrama de red para poder ver el avance, ejecución y relación que hay entre actividades de la tarea. Bastante útil esta vista.
Otra vista bastante útil es el uso de recursos. Es el uso de mis recursos, cómo mis recursos se están usando. Ahora, yo recomiendo verlo esto directamente aquí. En uso de tareas también pueden ver parte del uso de recursos. Tengo los recursos y los trabajos dados de cada recurso o el material que se está utilizando de acuerdo a las unidades de cada una de ellas. Y por último vamos a hablar del gráfico de recursos. Por ejemplo, aquí ustedes en esta barra van a tener todos los elementos, los recursos. Miguel Fuentes, Reina Larena, Ricardo Reina, Raúl Vivanco. Voy a visualizar a Miguel Fuentes. ¿Qué pasa con Miguel Fuentes? No veo su información. Clic derecho. Voy a hacerle un zoom y voy a hacer un zoom al proyecto completo para poder visualizar a Miguel Fuentes. Ahora, aquí vemos. Voy a reducir un poco. Ok, voy a trabajarlo por semanas. Tengo a Miguel Fuentes que está al 100%. Voy a reducir un poco más. Ok, y aquí lo tengo por días. El porcentaje de avance en cuanto al recurso de Miguel Fuentes. Analicemos otros. Tengo Reina Larena. Por ejemplo, Reina Larena está trabajando a una capacidad del 200%. Es una capacidad bastante grande. Pero yo no deseo verlo por porcentajes. Voy a hacer un cambio en unidades de recursos asignadas. Aquí, unidades de recursos asignadas se refiere a cuál es el porcentaje de trabajo, pero voy a cambiarlo a trabajo. 40 horas, 8 horas, lo voy a entender mejor. Unidades de recursos asignadas, se trata del porcentaje de trabajo y voy a tener trabajo. Lo puedo visualizar de cualquiera de las dos maneras. Yo recomiendo verlo por trabajo. En un lado tengo 40 horas y tengo 8 horas. Cuando tengo rojo aquí significa que es un recurso que está sobreasignado en esas fechas. Y en esas fechas, ¿qué labor está haciendo? ¿Por qué está sobreasignado Reina Larena? ¿Cómo puedo saber eso? Le voy a dar clic derecho aquí y voy a darle mostrar división. En mostrar división voy a saber que el recurso de Reina Larena en esas fechas dadas va a realizar tareas como colocar ventanas, colocar rejas y protección de ventanas y colocar puertas. Y aquí está la sumatoria, 16, 8 y 24 horas. Que si hacemos la sumatoria va a dar el mismo resultado aquí. Entonces, ¿en qué actividades me estoy sobreasignando? Estoy sobreasignando a Reina Larena. En estas actividades tengo que colocar puertas, colocar rejas, colocar ventanas. Veámoslo en el diagrama de Gantt. Me voy a ir al diagrama de Gantt y vemos aquí colocar puertas, colocar ventanas y colocar rejas de protección. La sobreasignación. Voy a hacer el cambio acá para pasar directamente al diagrama. Pero no se olviden de quitar la parte de la división para poder volver al diagrama de Gantt. Vemos que aquí tengo los recursos que está sobreasignado Miguel Reina. Colocar puertas y colocar ventanas. Si lo compruebo en uso de recursos, Reina Larena es el recurso sobreasignado. Entonces, de esta manera puedo analizar la sobreasignación de mis recursos en gráfico de recursos. También puedo ver la asignación de los recursos en cuanto a materiales. Por ejemplo, tengo arena, la distribución del gasto de la arena. Lo puedo ver en cuanto a costos. En cuanto a costos, ¿cuál es el costo que se está ganando de acuerdo a ciertas fechas? El costo que se está gastando de acuerdo a ciertas fechas, y también puedo ver la división para visualizar en qué tareas estoy haciendo esos gastos. Lo puedo visualizar de esta manera. De acuerdo a las fechas dadas, columnas y vigas, 2 metros de trabajo, cuál es el gasto en hacer paredes, 4 metros cúbicos en hacer piso, 3 metros cúbicos. Lo puedo analizar de esta forma para dar el mejor rendimiento y control a mi proyecto.
Ok, ¿qué más? Hasta aquí, ¿qué más vamos a desarrollar? Ya estamos viendo temas un poco más complejos. Voy a volver a mi diagrama de Gantt. Ok, siempre para volver al diagrama de Gantt, no olviden aquí quitarle la división y luego regresan acá. Ya está. Entonces, hasta aquí voy a terminar con el tema de pistas. Vamos con el tema de tablas. Profesor, ¿a qué se refiere una tabla? Una tabla es un conjunto, una matriz de datos de cierta información. Por ejemplo, cuando tú trabajas en el diagrama de Gantt, aquí tienes columnas y filas, tienes celdas y vas a trabajar con una tabla por defecto que se llama la tabla de entrada. ¿Sí? La tabla de entrada. Ahora, cuando nosotros ya estamos dando ejecución y proyecto, rendimiento y control, vas a necesitar ciertas columnas, como ya hemos visto. Columnas como costos, columnas como duración, como trabajo. Para no estar insertando estas columnas, MS Project te tiene ya vistas de las columnas más utilizadas, agrupadas de diversa temática. Por ejemplo, tengo una agrupación de costos. Voy a cambiar a costo y aquí ustedes van a tener la información de costos, desde costo fijo, acumulación de costos, cuál es el costo total, el costo previsto de la última línea base, no se olviden eso, costo previsto de la última línea base guardada, la variación entre el costo total y el previsto, su gasto real y su gasto restante. Información clave para manejar el tema de costos. Ahora, necesitamos ver otra información clave, trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo previsto de la línea base, la variación entre las dos, cuál es su trabajo real, cuál es su trabajo restante y cuál es el porcentaje completado por actividades. Ahora, profesor, ¿y la duración? En el caso de la duración, ustedes lo van a trabajar directamente con seguimiento. Van a tener cuándo es el comienzo real de la actividad, cuándo es el fin real, el porcentaje completado. El porcentaje físico completado se va a referir al porcentaje que nos va a permitir calcular el costo presupuestado del trabajo. Ojo, costo presupuestado. Esto todavía no lo vamos a ver, es la parte de cierre, pero lo que ya hemos visto, porcentaje completado, duración real, la duración restante, duración real y duración restante. Y también aquí tienen de nuevo costo real y trabajo real, que es parte del seguimiento. Es una tabla bastante sencilla para el tema de seguimiento. Ahora bien, ¿qué más? Ya ustedes saben ver las vistas que van a necesitar para dar un buen control. Y ya saben ordenar el tema de las tablas. Recomendamos siempre volver al tema de entrada. Si terminamos de hacer rendimiento y control, volvemos al tema de entrada. Ahora, ustedes también pueden hacerlo desde aquí. Estoy en uso de tareas y desde aquí puedo llamar a costos. ¿Sí? Y pueden ver los costos detallados por uso de tareas. O desde aquí pueden llamar a seguimiento o a trabajo. Les va a dar mayor información. Pero si quieren simplemente los datos más simples, lo pueden hacer directamente desde el diagrama de Gantt. Y si quieren los datos intersectados tanto por recursos y tareas, lo pueden hacer desde uso de tareas. Tablas, ¿sí? Tablas. No se olviden de regresar a los temas de entrada. Entrada. Porque después siempre me preguntan, pero mi información está diferente, ¿cómo hago para regresar? Tema de entrada. Ok, entonces vamos a terminar con la parte de reportes. Quiero ver unos reportes de mi proyecto. Me voy a ir a informe, panel. Vamos a trabajar con estos, los 4 primeros que son los básicos. Reporte de evolución. ¿A qué se refiere la evolución de un proyecto? Se va a referir a qué cantidad de trabajo tienes completado y qué cantidad te está quedando sin completar. Aquí van a tener unos ítems interesantes. El trabajo acumulado restante previsto que habías planificado en tu línea base de color plomo y el trabajo real acumulado restante. Por lo general, en el mejor de los casos, ambos deben de ir de la mano. Se deben de transponer. Pero, por lo general, ¿qué sucede? Por lo general sucede que el trabajo real acumulado restante se va a alejar de la línea prevista. Si yo para esta fecha tenía que tener 1400 horas de trabajo, puedo tener 1800. Porque todavía estoy con tareas retrasadas. Es lo que suele pasar. Es bien raro
que la línea naranja esté superpuesta a la línea ploma o que la línea naranja esté debajo de la línea ploma, eso es más raro aún. Porque lo normal es que las tareas o estén a tiempo o estén retrasadas. Por lo general en proyectos vamos a tener tareas retrasadas. Es bien raro hablar de que la tarea se hizo antes en el proyecto. Teníamos que acabar el lunes, perfecto, acabamos el viernes. Son casos bien raros, ¿sí? Bien raros. Por lo general van a verlo de esta manera. La línea naranja va a estar por encima. En cuanto a la evolución de la tarea, se va a referir a cuántas tareas se han completado de acuerdo a las fechas que se habían previsto. O sea, si empecé con un promedio de 50 tareas, para el 19 de noviembre del 2017 debía tener 0. Pero lo real es la línea ploma, que tengo aproximadamente, se ha quedado cuadrado en un promedio de 34 tareas. ¿Cuántas tareas se están quedando desfasadas a la fecha? ¿Cuántas tareas se están quedando desfasadas a la fecha? Eso lo veo con evolución. La evolución de trabajo y la evolución de la tarea. Cambiamos de informe. Informe general de costos. Un informe bastante sencillo para ver yo cuál es el costo total de gasto que tengo hasta ahora con todos los cambios establecidos y cuál es el costo restante. El costo restante se calcula en la resta entre el costo y el costo real del porcentaje completado. Si el porcentaje completado es el 63% multiplicado por el costo, voy a saber mi costo real. Y lo que queda es el costo restante. Y aquí voy a tener un resumen del estado del costo. El nombre del proyecto es Proyecto Construcción de Vivienda. El costo real de 25.040, lo que realmente se ha gastado. ¿Sí? Eso es lo que realmente se ha gastado. No lo confundan con el costo total, que es lo que se va a gastar, lo que está programado a gastarse hasta el momento con los cambios. Pero lo que realmente se ha gastado es esto. Lo que queda es esto. Lo que se había planificado para gastarse es esto. Lo que se va a gastar sin tener en cuenta esta planificación es esto. Y la variación de ambos gastos es esto. No confundirse con los términos. Eso es lo que me interesa saber de costo. Y aquí tengo un progreso frente al costo. Porcentaje completado del proyecto, el costo acumulado que se está dando y las fechas determinadas. Y aquí que estamos viendo que el porcentaje acumulado del proyecto, que es el progreso del proyecto, está distando bastante el costo acumulado. Eso refiere a un alza del presupuesto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi línea de color azul, que es el porcentaje completado acumulado, estaría por debajo del costo que ya acumulé? Simplemente he superado mi presupuesto inicial. Pero en este caso vemos que no está pasando eso todavía, porque me faltan tareas, que hasta cierta fecha el costo acumulado ya está llegando hacia el porcentaje completo acumulado. Pero cuando esa línea naranja supere al azul, ya superé mi presupuesto acumulado. Mientras eso no pase, todavía estoy jugando dentro del presupuesto que yo establecí. Cuidado con la línea naranja. En cuanto al estado del costo, voy a tener aquí el costo real, el costo restante y el costo de línea base, ya no en datos, sino lo voy a tener de forma gráfica. Vemos cuál es el costo restante, cuál es el costo real. Ambos te deben de dar la sumatoria de costo. Eso es en cuanto a costos. Pasemos. Información general del proyecto. Sencillamente, ¿a qué porcentaje de avance de proyecto vas? ¿Cuáles son los hitos próximos? ¿Cuál es el porcentaje de la actividad? 63%. ¿Y cuáles son las tareas retrasadas? Las tareas retrasadas, ¿cuáles serían, chicos? A fecha del día de hoy, si tuviera que terminar en el 2017, todas estas serían mis tareas retrasadas. Todas estas serían mis tareas retrasadas. Y aquí me dice el nombre de la tarea, comienzo, fin, los nombres de los recursos que tienen y el porcentaje de avance que tengo. Yo como gestor de proyectos, si veo esto, digo que este proyecto está retrasadísimo. Está un 63% cuando ya debió haber terminado y veo una gran cantidad de tareas retrasadas. Siguiente. Siguiente y el último, información general del trabajo. Personalmente este es un informe bastante útil
para poder gestionar mejor los recursos. Aquí tengo el trabajo en horas y las fechas dadas, trabajo acumulado restante, el trabajo real acumulado restante. Lo ideal, como en el primer caso de la evolución, es que ambos estén superpuestos, pero es bien raro que suceda que el trabajo que yo programé sea igual al trabajo que se está realizando. Lo normal es que voy a necesitar más horas hombres en algún sentido, porque hay tareas que se alargan, hay tareas que se retrasan, hay horas extras, entonces todo ello va a acumularse en trabajo. ¿Sí? Estadísticas del trabajo, por otro lado, trabajo real, trabajo restante, lo tengo de forma gráfica, y aquí tengo el trabajo completado, que no es lo mismo el porcentaje de trabajo completado que el porcentaje de proyecto, ¿sí? No es igual, mi proyecto puede estar al 63% de avance de acuerdo a la duración, pero el trabajo solamente puede estar al 10%. Y profe, ¿por qué? ¿Por qué el trabajo puede estar al 10% y por qué el proyecto ya está más de la mitad? Lo que sucede puede ser que las primeras de 100 actividades del proyecto, las primeras 50 sean solo actividades administrativas, donde hay pocas horas laborales, hombre. O sea, hay pocos recursos asignados y por lo tanto hay poco porcentaje de trabajo. En cambio, en las últimas fases del proyecto puede ser que se esté dando construcciones, y en el periodo de construcción voy a tener más horas de trabajo que en una fase de administración. Por ejemplo, ¿en qué tarea tengo mayor porcentaje de trabajo? ¿En la tarea de aprobación de planos o en la tarea de llenado de techo? ¿No? Entonces el porcentaje de trabajo completado no necesariamente va a ser igual al porcentaje de proyecto completado. Son cosas distintas. Es como decirles, porcentaje de costo completado será igual al porcentaje de avance del proyecto. No, el proyecto puede estar al 90%, pero quizás en gasto solamente has gastado el 10% de tu costo está al 10%. ¿Por qué? Porque la última tarea del proyecto vas a hacer todos los pagos de servicio y ahí recién se te va a sumar el costo. Tengan en cuenta eso de los porcentajes. Perfecto, chicos, vamos a terminar hasta aquí. La práctica que vamos a realizar a continuación en Zoom es una práctica de procesos. Simplemente vamos a realizar los procesos de la práctica y luego complementamos con nuestro ejercicio adicional. Ya les voy a dar preguntas de control de frente. Les voy a preguntar sobre su proyecto, cómo va, cuál es el porcentaje, cuál es el informe. Cada último informe que ustedes ejecuten va a aparecer aquí. ¿Sí? Cada último informe. Este informe le pueden dar el tamaño predeterminado, la orientación predeterminada, lo pueden editar, tamaño, color, forma, pueden agregarle etiquetas si desean a los gráficos. Todo es totalmente... Le puedo poner una línea de tendencia si deseo. Todo es totalmente editable. Y esto lo pueden guardar en PDF, exportar, perdón, en PDF o XPS. Nada complicado. ¿Sí? Perfecto, entonces nos vamos en el Zoom, ya pueden descargar su ejercicio propuesto y nos vemos en unos momentos en el Zoom. Gracias, saludos.